que tengo que contar de Londres, yo fui allí, bueno, no especialmente para los Juegos Olímpicos, fui para tener una experiencia profesional en el extranjero, mejorar el inglés, etcétera, ¿no? Pero bueno, los Juegos Olímpicos está claro que la ciudad es una ciudad que respiraba Juegos Olímpicos, básicamente, ¿no? Entonces, como profesional de los eventos, encontré trabajo ahí en una agencia de viajes, pero bueno, la idea era pues ir a por los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, mucha gente me ha preguntado, pero bueno, ¿cómo fue el tema de cuántas veces enviaste el currículum o no? ¿O cómo lo hice? La verdad es que a través de la página web pues apliqué como a 7 posiciones diferentes. El tema de los Juegos Olímpicos, que cada posición, o en términos generales, ¿no? Pero muchas de las posiciones son muy concretas. Al ser una organización muy grande, implica que los trabajos son muy específicos, no se puede abarcar muchas cosas, sino más bien todo lo contrario, abarcas tu parte, que ya es bastante, ¿no? Pues son trabajos muy específicos, ¿no? Entonces, bueno, teniendo experiencia quizá, pues no sé, desde organizando eventos desde transporte o desde acreditaciones en congresos o cualquier tipo de experiencia en eventos, pues siempre puedes tirar por una de las áreas, cualquiera de los puestos que ellos te proponen, ¿no? Yo llegué a aplicar como a 7, me llamaron de una, que fue acreditaciones, en base a mi experiencia básicamente por congresos médicos que distan mucho de lo que hice finalmente, ¿no? Pero bueno, temas de acreditaciones. Estuve un año trabajando para el comité y básicamente mi trabajo tenía 2 fases, ¿no? Éramos 100 y pico personas trabajando en acreditaciones. Acreditaciones muchas veces parece que es solo una tarjeta, ¿no? Es solo un pase, una especie de ticket, ¿no? Pero ahí es cuando te das cuenta de que es la complejidad marcada por el Comité Olímpico Internacional, con toda la normativa que tienen, todos los tipos de familias que tienen, familias me refiero a áreas dentro del Comité Olímpico Internacional, prensa, voluntarios, staff, atletas, muchísimas áreas, ¿no? Todo eso está codificado. Bueno, básicamente el trabajo cuando llegas allí pues es enterarte de qué va esto, ¿no? Tienes que leer muchos manuales que vienen marcados por el Comité Olímpico Internacional. Y bueno, en mi departamento éramos 100 y pico personas en el tema de acreditaciones. Se acreditaron pues prácticamente medio millón de personas. Bueno, desde los 70.000 voluntarios, todo el staff, todos los proveedores, todos los atletas, toda la prensa, una barbaridad. Y en mi parte yo estaba en operaciones, dentro de acreditaciones, pero en operaciones. Y básicamente lo que tenía que hacer, me asignaron el Water Park, que bueno, está comprendido por el Aquatic Center, que es donde está la piscina y los trampolines de salto, y por otro lado el Waterpolo Arena, que es waterpolo. Las dos sedes era el Water Park, y básicamente yo como representante de acreditaciones dentro del equipo eran más de 40 áreas implicadas en el Water Park, pues bueno, mi parte era ir a todas esas reuniones con toda aquella gente y hacerles entender a toda aquella gente lo que son acreditaciones, lo que tenían que hacer para acreditarse, para acreditar a su gente, bueno, pues todo, cada área, el de prensa pues explicaba lo que era prensa, cada uno era su área, digamos. Estuvimos un año trabajando para esto y sobre todo lo que fueron los test events, los eventos de pruebas, se hicieron 4, uno por disciplina en el Water Park, y por mi parte pues tuve que acreditar a todo el personal involucrado en los test events, que eran acreditaciones paralelas a las de los Juegos Olímpicos, o sea, fue con un trabajo aparte. Y bueno, como operativa, pues luego una parte es la de oficina, digamos, y otra cosa es la de on-site, ¿no? En los venues. Yo me iba por ahí con los de seguridad y con un departamento que se llama Event Services, íbamos con un carrito por las piscinas y íbamos colgando carteles con todos los colores, con los números, controlando todos los cambios de pasillo, que es donde las zonas cambian de lo que es la zona de vestuarios de atletas a la zona de prensa, por ejemplo, ¿no? No se pueden mezclar entre ellos. Entonces, si uno de prensa se tiene que colar en un vestuario, pues no, pues aquí hay que poner un cartel, hay que poner una persona de seguridad. Y viceversa, así por todo lo que es el espacio, ¿no? Había unas 77 posiciones en el Aquatic Center, 44 en el Water Park, y íbamos pues con el carrito colgando los carteles y tal, y bueno, era muy divertido, estuvo muy bien. Y básicamente eso es muy entretenido, un año, parece que es mucho tiempo de planificación, pero ya os digo que fue nada, o sea, no da tiempo a nada en un año, en un evento de estas características.